¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian el comportamiento del hombre y sus formas de organización. Tiene como objeto de estudio conocer las causas y consecuencias de ese comportamiento, tanto de una perspectiva social como una perspectiva individual. Las disciplinas que integran las ciencias sociales son la geografía, que tiene como objeto de estudio el espacio geográfico, la historia, el tiempo histórico y ciudadanía y participación, que tiene como objeto de estudio la moral y las normas. ¿Cuál es la importancia de estudiar ciencias sociales? La importancia de estudiar ciencias sociales para entender los cambios de continuidad de la sociedad, para ser un ciudadano participativo, crítico, responsable, comprometido, para intervenir como actores sociales, individuales y colectivos, para entender el mundo en el que vivimos, para convivir en una sociedad en donde se respeten los derechos humanos, para entender la influencia del hombre en el espacio geográfico y viceversa, para reforzar nuestra identidad. ¿Por qué se enseñan ciencias sociales en el nivel primario? Propone un enfoque socioconstructivista, es decir, aprendemos con otro a través de la interacción social. Este enfoque determina la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la perspectiva del sujeto que aprende. Con esto queremos decir que la enseñanza no solo se basa en lo que el docente quiere transmitir, sino desde el punto de vista del estudiante. ¿Qué experiencias trae? ¿Qué conocimientos previos tiene? ¿En qué contexto vive? Esto genera condiciones para la interacción entre sí, resolviendo problemas juntos, dialogando, haciendo propios conocimientos en grupo, colaborando entre ellos. Ahora nos preguntamos qué son las estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son un conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza para que el estudiante aprenda. Cuando el docente hace esa toma de decisiones, se pregunta: ¿cómo voy a enseñar ese contenido? ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Por qué? El motivo y la causa de esa enseñanza y para qué lo aprendido. El docente, para fundamentar el aprendizaje del alumno, necesita ciertas estrategias que son las habilidades. Una de ellas es el alineamiento, que es la coherencia entre el objetivo y las actividades. La organización, que es tener una carpeta organizada, las actividades organizadas y ser un docente organizado, pero también transmitir lo mismo. La retroalimentación, que es que el docente responda correctamente para que el estudiante pueda entender por qué estaba incompleto o incorrecto y así poder autocorregirse. El monitoreo, que es un seguimiento de los logros y las debilidades. La comunicación, que el docente debe usar un vocabulario adecuado. Las características del docente, los gestos, los tonos de voz, la velocidad, los movimientos corporales. El foco inductorio, que es cuando empieza la clase, tener la atención de todos. Y saber hacer preguntas, que es saber hacer preguntas, hacerlas automáticamente a través de la práctica. Los métodos de enseñanza tenemos los que están centrados en transmitir conocimientos y los que están centrados en no transmitir conocimientos. Los que están centrados en transmitir conocimientos tenemos el tradicional, que se presenta el contenido y el método que se le da al alumno es el de las 3R, el de recordar, recibir y reproducir de manera exacta lo que el docente le transmite. El docente crea un monólogo, ya que es el centro de la clase y él es el que presenta el tema y no se tiene en cuenta los conocimientos de los alumnos. Luego tenemos el tecnicista, que o paso a paso el docente presenta la tarea, modeliza cómo resolverla a través de un paso a paso de manera escalonada. Y el constructivista, que se da un ida y vuelta entre el docente y el alumno, donde el docente interviene
le da importancia a los contenidos y se valora los conocimientos de los estudiantes y el reconocimiento de esos aportes. Por otro lado, tenemos los métodos que no transmiten conocimientos, que es la metodología nueva o activa, en donde el protagonista es el estudiante, el docente se retira, no interfiere en la clase y los estudiantes son los propios responsables de su proceso de aprendizaje. Bueno, los procesos de aprendizaje son fases que se suceden con el propósito de determinar ciertas conductas, llegar a ciertas conductas. No importa el final, sino los frutos parciales que se dan a través de estos procesos. La fundamentación científica en el área de las ciencias sociales dice que no es posible lograr el conocimiento si no es descubriendo. Es por eso que se dan dos procesos importantes, el de la observación y el de la lectura comprensiva. El proceso de observación se basa en 3 momentos que se pueden dar de manera simultánea y no es un esquema rígido que se da un paso a paso. El primer momento se basa en las características, describir las características del objeto, las características externas. Y una vez que se dominan nuevas categorías del pensamiento, se pasa de lo cualitativo a lo cuantitativo. El maestro como él ya conoce el objeto y sabe sus características, debe saber qué preguntas hacerle a los alumnos para orientarlos hacia los aspectos que se quiere trabajar. Una vez que se percibe el objeto, se va a reconocer las cualidades del mismo, las características esenciales, las accesorias, y para luego pasar a la experimentación y a la comparación. Experimentar significa manipular el objeto y entender que las cualidades se dan por separado y no como un todo, que las cualidades son separables. Y para comparar se buscan dos objetos del mismo tipo, se separan las cualidades que tienen en común y las distintas. Las cualidades que tienen en común son las que le van a dar significado a ese objeto. Y por último se llega a la representación, que puede llegar del relato oral o escrito a la representación pictórica o gráfica. Es allí donde el maestro ve el nivel de observación que tienen los estudiantes. El otro proceso que favorece el aprendizaje es el de la comprensión lectora. El libro es el instrumento más eficaz, ya que se puede volver, crear nuevos análisis, compararlo. Y un mensaje que nos deja el autor es que la lectura comprensiva implica un proceso que permite construir nuevas estructuras mentales para así poder comprender el tema que se trata de hablar o que trata el texto. Bueno, en la lectura comprensiva, para que se pueda dar una lectura comprensiva o comprender el tema, hay 3 etapas. La primera etapa que se basa en descubrir el tema, o sea, a través de la lectura de los títulos o subtítulos, tratar de ver o hacer hipótesis de qué va a tratar el texto. La segunda etapa es la elaboración personal, es decir, analizar a través de la lectura que hicimos general cuál es el vocabulario que no comprendemos, la palabra que no comprendemos. Y se puede hacer en el primer ciclo, mediante imágenes o juegos, y ya en el segundo ciclo ya hacer uso del diccionario o buscar el sentido etimológico de la palabra para comprender el texto. Luego, en la misma etapa, se hace una lectura en general con la docente o de manera individual. Se lee por párrafos, se marcan las ideas principales o la palabra principal para luego hacer una síntesis del texto. Esta síntesis se puede dar como mapa conceptual, como cuadro sinóptico, como un diagrama, de acuerdo a lo que se solicita. Y se puede representar, por último, a través de maquetas o de presentaciones, de manera virtual o afiches. Bueno, y por último tenemos los instrumentos de trabajo,
que son aquellos que proporcionan al maestro y el alumno los medios para aproximarse a un conocimiento verdadero y además utilizar ciertos elementos que son mediatizadores. Los recursos favorecen la acción. Bueno, después tenemos los recursos didácticos que se clasifican en dos partes. La primera parte que se clasifica son los materiales didácticos, que son aquellos con cuya finalidad es facilitar el acceso a la realidad, como por ejemplo las láminas, las fotografías, las líneas del tiempo, las maquetas, entre otros. Y el otro recurso didáctico son los instrumentos científicos, que son los medios que se valen de las ciencias para llegar al conocimiento o representar el mismo. Entre los más específicos mencionamos a los testimonios como fuente de la historia y el material cartográfico como instrumento de la geografía, que serían los planos, los mapas. Todos los recursos pueden ser considerados según su uso, como medios que proporcionan información para ser interceptada o como formas para expresar la comprensión de un tema.